conversaciones para entender lo que está pasando. Pauta de análisis. 8 de la mañana con 7 minutos. Decíamos, por ahora el debate en seguridad se ha centrado en cambios constitucionales. ¿Hay que hacerlos o no hay que hacerlos? Le vamos a preguntar a alguien que entiende mucho de esto. Es académica, profesora de Derecho Constitucional, ex ministra del Tribunal Constitucional, además, Marisol Peña, a quien le agradecemos enormemente que esté con nosotros. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Hola, Claudia, Gerardo, muy buenos días. Muchísimas gracias, Marisol Peña, por este contacto, por su buena disposición, como siempre. Y quienes la quieran ver lo pueden hacer a través de nuestras plataformas en pauta.cl. A ver, un tema clave en la propuesta, vamos a pasar por varios temas, también el Tribunal Constitucional es un actor clave en estos días, pero vamos a la propuesta que hace el gobierno en el día de ayer, porque uno ve que hay discusión respecto de distintos constitucionalistas sobre esto de darle rango constitucional al Estado, digamos, de comprometer la seguridad cuando está contenido en el artículo 1 de la Constitución. ¿Cómo lee usted? ¿Cómo analiza usted este punto? Porque se dice, bueno, si la seguridad nacional está contenida en el artículo 1, pero la seguridad pública no corresponde, ¿es una redundancia o es necesario hacer esa distinción? Bueno, la pregunta efectivamente, Claudia, es muy importante porque pareciera ser un eje muy importante la modificación constitucional en orden a establecer el deber del Estado en materia de seguridad pública. Yo soy de las que pienso que esta modificación debe verse con cautela porque efectivamente veo incluido ya el deber en el artículo 1 de la Constitución, como tú bien señalabas. La Constitución señala que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia. O sea, ¿sería redundante? Sí, sería redundante y lo voy a explicar. Ya. El concepto de seguridad nacional efectivamente en el pasado estuvo asociado al fundamento de regímenes militares de carácter autoritario, pero ese concepto ha quedado de lado. El moderno concepto de seguridad nacional comprende la seguridad externa, la seguridad interna, la seguridad frente a deterioros del medio ambiente y la seguridad también frente a catástrofes naturales. Así lo han venido sosteniendo los libros de la defensa nacional a través del tiempo y en sus distintas versiones. Entonces, es cierto que se quiere poner hoy día un énfasis especial en la seguridad pública, pero la verdad es que si se comprende efectivamente el alcance que hoy día tiene la seguridad nacional, a mi juicio, una reforma de este tipo no sería necesaria. O sea, no hay un cambio del alcance jurídico, a su juicio, no se justificaría esa modificación. No, Gerardo, lo que yo he planteado en alguna parte y escribí una columna al respecto, a mí me parece que si se quiere reforzar el combate en materia de seguridad pública contra el crimen organizado y también respecto del terrorismo, lo que habría que establecer es un derecho a la seguridad en la Constitución. Un derecho como el que tienen establecido algunas constituciones del mundo, como la Constitución de Sudáfrica, que junto con garantizar el derecho a la seguridad, aclara que ello implica el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y eso ¿Cuál es la diferencia entre establecer un deber y un derecho? Un deber es un inspirador de políticas públicas. Un derecho se puede llevar a los tribunales, como se ha llevado en Sudáfrica, y permite, por ejemplo, el cierre perimetral de determinados barrios por razones de seguridad. Permite que los tribunales puedan adoptar medidas privilegiando justamente la protección de ese derecho. Cuando se trata de un deber, la pregunta es, ¿cómo se lo exigimos al Estado? No es posible demandar al Estado por el incumplimiento de un deber constitucional. Ahí hay un punto, porque después quiero ir al estado de excepción, a los barrios, el tema de las libertades, pero aquí hay un punto bien central que lo decía quizá un poco al pasar Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, en una entrevista el fin de semana, y es si al darle rango constitucional y hacer un cambio en el artículo 1 de la Constitución, se podría abrir la puerta, por ejemplo, a que un ciudadano que lo asaltaron, le hace una encerrona, después vaya a demandar al Estado porque no le aseguró esa seguridad, no lo protegió. ¿Podría darse un desfile de demandas colectivas contra el Estado, cree usted?
Yo creo que no. Ya. Yo creo que no, porque si fuera por eso, en el caso del derecho a vivir en un medio ambiente libre de Mm, contaminación, estaríamos tapizados de demanda porque hay olores molestos, o en fin, porque hay ya. emanaciones innecesarias de humo. Los casos han sido muy acotados, pero tiene una ventaja. Tiene una ventaja importante, Claudia, y es que si se plantea un debate o un conflicto de derechos como los que han llegado ante el Tribunal Constitucional, se puede, por parte de un juez Mm. constitucional, privilegiar mejor un derecho que tiene que ver además con intereses generales de la colectividad que un derecho que tenga simplemente alcance individual. Por ejemplo, la privacidad en relación con la interceptación de comunicaciones. Usted escucha a Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional y Académica de la Universidad del Desarrollo, conversando con Pauta de Análisis. Otro de los temas que todavía no los conocemos en detalle, pero sí hemos conocido las explicaciones y justificaciones que han entregado a nivel político para su posible implementación o modificación de la Carta Fundamental, es hacer cambios para permitir estado de excepción con mayores libertades en su implementación. Es decir, el debate aquí se ha centrado en si es que es necesario para hacer un estado de excepción localizado en determinados barrios con restricción de desplazamiento, intervención de comunicaciones sin orden judicial, un cambio a la Carta Fundamental o basta con lo que tenemos y disponemos actualmente. Yo lo que habría hecho, sinceramente, Gerardo, si alguien me hubiera preguntado Que no lo mi hicieron, ¿verdad? opinión, habría sido modificar el estado constitucional de emergencia que ya tenemos, que procede en casos graves de alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional. Es decir, la causal es tan amplia que abarca justamente el orden público y la seguridad pública. Lo que pasa es que el estado de emergencia hoy día permite restringir o suspender solamente dos derechos, el derecho de reunión y la libertad de locomoción. Si además se quería afectar derechos como la propiedad o como la privacidad, en el caso de la interceptación de comunicaciones, ¿Mm? yo lo que habría hecho es haber propuesto una modificación al estado de emergencia para ampliar la amplitud de derechos que pueden ser Ya. restringidos o suspendidos. Y eso es vía Pero ley, no, eso no a través de Carta Fundamental entonces. no, eso habría requerido una reforma constitucional, porque Ya. está en la Constitución qué derechos Mm. se pueden afectar. Pero mi punto es que no es buena técnica, creo yo, estar ampliando los estados de excepción constitucionales, porque estos son excepcionales, como su nombre lo Mm. indica. Están ¿Cuál? previstos para situaciones de Ya. anormalidad. Perdón, Marisol, Claudia. sí, Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional y académica de la UDD. ¿Cuáles son los riesgos? Porque en este punto, que es el estado de excepción focalizado, va a ser el más cuestionado sin ninguna duda, porque permite controles de desplazamiento, permite requisar bienes, acceder a telecomunicaciones en barrios. O sea, se cree que aquí se pueden afectar libertades esenciales de una sociedad civil. ¿Dónde ve usted O el sea, riesgo? Porque el gobierno dice que efectivamente. no. El gobierno ha dicho como, o sea, deja entrever que Que son herramientas necesarias para perseguir el claro, delito, por sí, así no decirlo. lo ve como un riesgo. Entonces, ¿cuál usted, desde su expertise? A ver, lo que pasa es que lo que hay que entender aquí, que la lógica de un estado de excepción es facultar a la autoridad administrativa para Mm, afectar derechos constitucionales. Claro. claro. Quien diga que no es así, no entiende la lógica de los Mm. estados de excepción. El artículo 39 de la Constitución dice que el ejercicio de los derechos y libertades solo podrá afectarse, restringirse o suspenderse en los estados de excepción que están Mm. expresamente previstos en la Carta Fundamental. Por lo tanto, se decreta un estado de excepción no como algunos creen prioritariamente para adoptar medidas más fuertes, sino que prioritariamente para afectar derechos, como los que aquí estamos conversando. Se lo voy a preguntar de una manera más sencilla. Así como está nuestra legislación actual, ¿es posible para el gobierno intervenir estos 50 barrios, poner militares en apoyo a carabineros y hacer restricción de desplazamiento, controles aleatorios, intervenir comunicaciones? Yo creo que no, definitivamente no, Gerardo, porque todo esto parte por la misión de las Fuerzas Armadas. Los militares, las Fuerzas Armadas están constitucionalmente definidos como fuerzas esenciales para la seguridad nacional y para la defensa de la patria. Y esto se entiende como la defensa frente a agresiones externas.
En Brasil, por ejemplo, la Constitución contempla expresamente la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en su artículo 142 en defensa de la ley y del Mm, orden. Aquí no. Entonces, si ustedes se acuerdan, Claudia, Gerardo, sí, ¿Mm? el presidente Boric tuvo que impulsar una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas pudieran participar en la defensa de la infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas de suyo mm. no tienen competencia para intervenir en labores de resguardo del orden interno como Ya. tienen Sí. Carabineros y la policía. Ergo se requiere un cambio constitucional entonces para poder sacar a los militares. Pero a la función de las Fuerzas Ya. Armadas, a Ya, mi y ese juicio. punto es importante. ¿Usted cree Mm. que corresponde hacer ese cambio a la función de las Fuerzas Armadas? Se lo planteo porque ayer el ex ministro de Seguridad, Luis Cordero, hablaba de es que yo creo que las palabras son muy Mm. relevantes y la palabra, él dice, sería una subordinación de las Fuerzas Armadas a la policía. Y las Fuerzas Armadas no están para eso porque son finalmente instituciones jerárquicas. ¿Cómo ve usted el rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en subordinación con las policías en barrios críticos? La verdad es que si estamos hablando de la lógica de los estados de excepción, me parece contrario a lo que la Constitución hoy día dispone. Y permítanme leerles un solo Sí, artículo. sí, sí. Declarado en estado de emergencia, dice el artículo 42 constitucional, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente de la República. Todas las demás fuerzas se subordinan al jefe de la Defensa Nacional, que es un O militar, sea, al revés, no un carabinero. no quedarían subordinados a la policía, quedaría al revés, quedaría la Fuerza Claro. Armada por sobre la policía. Yo creo que a eso se refería el ministro Luis Cordero, que actualmente tenemos un diseño constitucional, al menos en lo que dice relación con los estados de excepción, donde las Fuerzas Armadas son las que ocupan el lugar preeminente y las policías son las que van detrás colaborando con las misiones Mm. propias de ese estado de excepción. Ya, conclusiones que voy sacando hasta aquí entonces. Si es que quiere participar o utilizar las Fuerzas Armadas, el gobierno en barrios críticos, requiere una reforma constitucional. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Una reforma constitucional como fue la de la infraestructura crítica, que se Perfecto. introdujo un nuevo artículo número 21 al artículo 32, que son las atribuciones del presidente de la Mm. República, o bien la modificación del artículo 101, que es el que tiene que Ya. ver con las misiones de las Fuerzas Y para el Armadas. combate al crimen organizado se ha dicho que se requieren cambios constitucionales también, pero teníamos recién al diputado Raúl Leiva aquí, de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, y él decía, están las herramientas, ya hay restricción en las cárceles, ya hay régimen carcelario diferenciado, ya hay restricción de visita, no es necesario eso. ¿Existe o no, o faltan herramientas? La verdad es que yo creo que aquí siempre es muy importante distinguir qué es materia de reforma constitucional y qué es materia de ley. Por ejemplo, se ha hablado, si no recuerdo mal, de la creación de un registro de organizaciones Sí. criminales que no entiendo si va a A, tra- abarcar también a través a de ley orgánica, organizaciones. a través de ley orgánica, dijo ayer el ministro Alvarado. Bueno, esa precisión era muy importante, porque originalmente cuando se había planteado todo entendíamos que era parte del paquete de la reforma constitucional. No, Mm. no, no es necesario en este caso intervenir la Carta Fundamental, sino que hacerlo por ley. Entonces, hoy día existe una ley orgánica de gendarmería. Uno se pregunta si acaso no es mejor intervenir la ley orgánica de gendarmería que estar tocando la Mm. Carta O Fundamental, sea, que como siempre digo, supone revisar el pacto de la convivencia. Es Claro. muy fuerte impulsar una reforma constitucional. ya, usted plantea ahí algo bien esencial y quizás muy de fondo, Marisol Peña, además en su expertise como constitucionalista. Después de 2 procesos constitucionales, los 2 rechazados, ¿usted diría que no es el momento de volver a tocar la Constitución? ¿Usted ve que hay un clima para esa conversación en el Congreso y en la sociedad?
Lo que digo, para ser muy Sí. precisa, es que la Constitución debe tener un enfoque viviente. Se habla de la Constitución viviente, se tiene que ir ajustando a las nuevas necesidades. Mm. Pero eso no significa que la Constitución deba estarse interviniendo a cada momento y con ocasión de cada situación específica que se presente en la vida del Estado. Por lo mismo que decía, porque la Constitución es el pacto fundamental de la convivencia. Ujú. Yo siempre digo, revisar la Constitución supone un movimiento sísmico, porque supone repensar qué está pasando en la sociedad, Mm. que supone que tengamos que revisar el pacto de la convivencia. También quizás tiene que ver con el pacto de la convivencia. Yo quiero volver al tema del estado de excepción por los impactos que puede tener en los derechos y en la democracia. Esta es una discusión, Marisol Peña, que no es en Chile. Uno puede mirar el mundo, la discusión respecto de los derechos fundamentales y de cómo resguardar la calidad de la democracia es una discusión en curso. Esta restricción de libertades que podría darse en un estado de excepción, ¿a usted le parece que podría tener riesgo de un autoritarismo en la sociedad, en la sociedad? ¿O es necesario porque como usted dice, los problemas también son vivientes y van cambiando y el crimen organizado significa un nuevo desafío para la sociedad chilena? A ver, es muy importante aquí que todos sepamos que la Constitución se reformó en agosto del año 1989. Estábamos todavía en los tiempos del gobierno militar, recordarán ustedes, Ujú. para Sí. posibilitar el retorno a la democracia. Y ahí se estableció que las medidas que se adoptan en los estados de excepción siempre pueden ser revisadas por los tribunales de justicia. Y eso para mí es una garantía, porque aunque se estableciera un nuevo estado de excepción que implicara, como tú bien dices, afectar derechos y libertades, yo siempre puedo ir a un tribunal para que revise si ha habido debido proceso, si la detención o la privación de libertad se ajustaba a las pautas constitucionales. Tengo dos ideas de lo que usted ha mencionado que me gustaría subrayar. Una de ellas que decía que si íbamos a utilizar para estos estados de excepción en barriales, por así decirlo, las Fuerzas Armadas, sí se requiere un cambio constitucional. Eso lo afirmó, ¿sí? Y lo otro, que quizás no nos cuesta porque chocan, ¿no? Que hay que entender que un estado de excepción significa conculcar derechos individuales excepcionales durante un momento excepcional. Es decir, estamos superponiendo el bien común de seguridad probablemente por sobre esa libertad individual. Así es. O sea, y eso tiene que ser comprendido, digo, porque se pone actualmente en contraposición. Es decir, tenemos que hacer un estado de excepción, pero sin afectar las libertades individuales. Eso no puede ser. No, Suena como contrapuesto, ¿no? exactamente. Por eso les mencionaba el caso del artículo 39 de la Constitución. El ejercicio de los derechos y libertades podrá ser afectado solamente en los estados de excepción que la Constitución prevé. Ujú. Y de los anuncios, perdón Claudia, de los anuncios que se han hecho hasta aquí, ¿cuál le parece jurídicamente más preocupante de todo lo que hemos comentado, en el entendido que todavía tenemos que esperar la redacción y ustedes son muy puntillosos en eso, muy quisquillosos en eso, ¿no? En la redacción. Yo también voy a ser puntillosa, Gerardo, porque en general no he querido pronunciarme sin conocer el texto de la reforma. Se dice que entre jueves y viernes se Claro. va a enviar al Senado para iniciar el primer trámite constitucional. La verdad es que hasta el momento son anuncios, pero, por ejemplo, quiero tomar algo que planteó el ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos, me parece que lo planteó en el Mercurio, no sé si ayer o hoy día, donde decía, por ejemplo, que ciertas medidas como privaciones de libertad sin que hubiera notificaciones previas, por ejemplo, podrían afectar derechos fundamentales en demasía, podría afectarse el debido proceso. Entonces, hay que ver de qué forma lo que pretende el gobierno va a afectar los derechos fundamentales para ver si efectivamente se Mm. cumplen estándares mínimos que por lo demás el Tribunal Constitucional ha relevado. Por ejemplo, ha dicho reiteradamente que no se puede afectar la privacidad sin antes que exista un consentimiento, que exista una autorización previa, porque es lo que corresponde a la protección íntegra de ese Mm. derecho.
Se nos va a quedar en el tintero el Tribunal Constitucional, porque también, ¿no es cierto?, esta semana se tiene que pronunciar de aquí al el jueves. Y solo un punto ahí, porque desde la política también hay quienes dicen, ojalá que el Tribunal Constitucional no toque el tema de la invariabilidad. Le escuchaba al presidente de la UDI, porque esto existe en Chile hace 50 años. Sin embargo, la oposición dice que no se puede comprometer el futuro del país a tantos años. Simplemente en ese punto que ha sido uno de los polémicos, Marisol Peña, ¿cuál es su postura? Y además este tironeo respecto del rol del Tribunal Constitucional. Voy a contestarlo de la siguiente manera, Claudia. Si yo Sí, fuera todavía ministra del Tribunal Constitucional, yo votaría en contra del requerimiento que pretende impugnar la invariabilidad tributaria, que son 2 requerimientos en esta materia de los 3 que están ya. acumulados. Y la razón fundamental es porque la invariabilidad tributaria propende al fortalecimiento, a la protección de un derecho muy importante que es la seguridad jurídica, la certeza y la confianza legítima de inversionistas que apuestan grandes inversiones, grandes sumas de dinero para obras de desarrollo que al final van a beneficiarnos a todos. Muy bien, Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional y académica de la Universidad del Desarrollo, además ex integrante del Tribunal Constitucional. Le agradecemos enormemente sus Un gusto, explicaciones, como entender siempre. sobre esta materia que es Muchas so gracias, compleja. Marisol. Muy Gracias a amable. ustedes, que tengan buen día. Igual Gracias. usted. Hasta luego.